daño de órgano, ya sea el paciente lo encontramos hipotenso, con dolor torácico, subjetivo de isquemia, con disnea o edema pulmonar o alteraciones del sensor. Todo eso nos indica que el paciente está inestable y requeriría de terapia de cardioversión eléctrica. Si el paciente está estable, pues tenemos tiempo para hacer toda la aproximación inicial. Recordar que las arritmias casi todas tienen causas que son reversibles. Entonces se habla de que uno tiene que pensar en las 6 H y las 5 T para tratar de revertir estas causas. Las 6 H, la hipovolemia, la hipoxemia, la hipohipercalemia, la hipoglicemia, la hipotermia, todos los hipos, y los iones hidrógeno, o sea, el estado ácido básico. Y las 5 T, la presencia de toxinas, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, trombosis y trauma, como causales de arritmias. Bueno, importante la historia clínica que se debe hacer a todos los pacientes, los antecedentes. No es muy frecuente, por ejemplo, el síndrome de Brugada, pero se habla de que un paciente joven con una taquicardia que tenga un antecedente familiar de muertes en pacientes jóvenes, pues hay que pensar en esta, por ejemplo. Evidenciar los síntomas o los signos de hipoperfusión, como ya los referimos. En el examen físico ver si hay, por ejemplo, ondas en cañón o variación en la intensidad del S1, que nos haría pensar en una disociación auriculoventricular y en una arritmia de ritmo ventricular. ¿Qué vamos a ver? Básicamente, cómo está la frecuencia ventricular, si es rápida, lenta o normal, cómo está el ritmo, si es regular, si es irregular o caótico, si es regular con ocasional irregularidad, bueno, cómo está el QRS, si está prolongado, si está normal o si está borderline o disminuido. Vamos a evaluar en el electro básicamente pues la presencia de la onda P, si tiene o no relación con el QRS, los diferentes tipos de ritmo. Importante que se pueden hacer derivaciones múltiples, por ejemplo derivaciones torácicas derechas o derivaciones esofágicas, y si es posible un electrocardiograma previo. Estos son, digamos, algunos hallazgos sugestivos de electrocardiogramas normales que le deben a uno pues poner en aviso de que el paciente puede llegar. Estamos hablando de un electrocardiograma normal, básicamente. Simplemente para recordar la presencia de un bloqueo de rama derecha con un PR largo para un riesgo de bloqueo AB, la presencia de una onda delta, recordar el Wolff-Parkinson-White, signo de Brugada, que es el que aparece ahí, que es una elevación del ST en forma de silla o como de abombamiento, un abombamiento hacia arriba, que se relaciona con taquicardia y fibrilación ventricular. El QT largo, ya sea congénito, el QT largo o congénito o adquirido, que se relaciona con torsión de punto de taquicardia ventricular polimorfa. El QT corto, que también se relaciona con alteraciones del ritmo ventricular. Y, por ejemplo, el QRS fragmentado, esas muestras que vemos QRS se relacionan también con riesgo de arritmias de tipo ventricular. Bueno, lo de las maniobras vagales, pero se pueden hacer con el paciente en urgencias, y la idea con las maniobras vagales es que sabemos que alteran el tono autonómico, producen o enlentecen la conducción a nivel del nodo AB. Entonces, en el caso de arritmias por ventral, pueden terminar esta arritmia. Si por ejemplo, en el caso de una fibrilación, una taquicardia auricular, van a disminuir la frecuencia, muchas veces nos permiten visualizar mejor el ritmo, y se recomienda de todas formas en los pacientes a hacer cualquiera de las maniobras vagales, que ya las vamos a revisar. Importante en un electro, distinguir las arritmias de las pseudoarritmias. No puedo ver eso como una arritmia, pero en realidad no es una taquicardia, no es una arritmia. Pues, al final está el ritmo normal, el mismo trazo, pero está normal, simplemente son artefactos. En el paciente con Parkinson también puede causar con ritmos muy semejantes a arritmias. Bueno, de pronto esto lo vamos a obviar un poquito, las extrasístoles. Extrasístoles me interesa de pronto revisar las ventriculares. Básicamente las extrasístoles ventriculares, la importancia de las extrasístoles ventriculares. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con una torsión de punta. Finalmente se asocia a una extrasístole ventricular que cae sobre la onda P. Y es importante cuándo y cómo se presentan las extrasístoles ventriculares. Para eso tenemos que tener en cuenta la clasificación de Laun, que nos clasifica las extrasístoles ventriculares de 0 a 5,
siendo 0 ninguna, 1 menos de 30 por hora, 2 de 30 o más, 3 multiformes o multifocales, 4A 2 consecutivas, 4B 3 o más, y 5 el fenómeno de RT. Cuando las extrasístoles ventriculares son significativas, generalmente en el postinfarto, las de clase 3 a 5, porque aumentan el riesgo de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Y básicamente el tratamiento de las extrasístoles ventriculares de la enfermedad subyacente, pues hay diferentes formas de tratarlas: lidocaína, amiodarona, procalcitonina o betabloqueadores. La parasístole, que básicamente son dos focos ectópicos. Y bueno, ahora sí lo que nos interesa. Las taquicardias, ¿cómo las enfocamos? Si son de complejo angosto, si son de complejo ancho. Las de complejo angosto menos de 120 milisegundos, el QRS, y las de complejo ancho más de 120. Complejo angosto son las taquicardias que se originan sobre o dentro del nodo AB, y las de complejo ancho pueden estar a nivel ventricular o sobre el nodo AB, y estaríamos hablando de una taquicardia supraventricular con aberrancia o con alteración de la conducción. Las de complejo angosto se clasifican en regulares e irregulares. Hay muchas taquicardias de complejo angosto. Uno piensa de pronto solamente en la FA, en el flúter, en realidad son muchas. Dentro de las complejos angostos regulares están las que vemos ahí: taquicardia sinusal, el flúter, la auricular, que puede ser regular o irregular, pero normalmente es regular. La taquicardia auricular, ya sea multifocal o monofocal. Existen las taquicardias supraventriculares paroxísticas, dentro de las cuales están la taquicardia por reentrada nodal, la taquicardia por reentrada auriculoventricular y la taquicardia de la unión. Todas esas son de complejo angosto regulares. Y las de complejo angosto irregulares son básicamente la fibrilación auricular. Todos sabemos que es una arritmia irregular. El flúter auricular, cuando hay alteraciones de la conducción. Lo mismo la taquicardia auricular con conducción variable o la taquicardia auricular multifocal. Cuando la taquicardia es de complejo ancho, también la enfocamos como regular o irregular. La regular, ¿qué puede ser? Una taquicardia supraventricular con aberrancia. Estamos hablando de un QRS ancho regular, taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. Y de tipo irregular, de origen ventricular, sería la taquicardia ventricular polimorfa, o cualquiera de todos los anteriores ritmos con aberrancia. Nos va a dar una taquicardia irregular. Volvemos a las taquicardias de complejo angosto. Esta es la clasificación de un artículo del New England de hace 2 meses más o menos, simplemente para mencionarla. Podemos clasificar las taquicardias supraventriculares dependiendo de dónde salen o qué estructuras, digamos, afectan. Entonces sabemos que pueden venir del tejido auricular o de la unión auriculoventricular, ya las hemos mencionado. Y es importante, la taquicardia supraventricular paroxística se refiere básicamente a las taquicardias que son diferentes de lo que es la FA, el flúter, y la taquicardia auricular multifocal. O sea, estaríamos hablando de las taquicardias por entrada nodal auriculoventricular, que constituye el 60% de los casos de estas supraventriculares paroxísticas. La taquicardia por entrada auriculoventricular, que es 30%, y ya mucho más raras son las taquicardias de la unión o las taquicardias auriculares. Entonces, para mencionar lo mismo, las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Seguimos con las taquicardias de complejo angosto, que son regulares. Entonces, básicamente estos son los tipos de taquicardias de complejo angosto regulares: el flúter, la taquicardia por reentrada, ortodrómica o antidrómica, la taquicardia auricular, y las irregulares, la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal. Básicamente la génesis de estas arritmias es por reentrada, ya sea por a nivel de un foco auricular o por reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Uno puede tener diferentes tipos de reentrada a diferentes niveles: a nivel del nodo sinoauricular, de un obstáculo anatómico, o un punto sin obstáculo anatómico, o puede haber reentrada a nivel del nodo auriculoventricular o reentrada por una vía accesoria, como la que tenemos ahí. Básico para explicar, recordar que el nodo auriculoventricular tiene una división fisiológica en una vía rápida y en una vía lenta que nos puede permitir la reentrada de estas taquicardias. Bueno, un poco complicado, pero ¿cómo vamos a evaluar la taquicardia de complejo angosto? Volvemos. Si está regular el ritmo, si sabemos que es un ritmo irregular,
no salimos de fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal. Esto es una fibrilación auricular y esto es una taquicardia auricular multifocal. Son irregulares. Aquí se alcanzan a ver las ondas P diferentes. Vemos que hay unas ondas P hacia arriba, unas ondas P hacia abajo. Eso es lo que da el diagnóstico de la taquicardia auricular multifocal. Si el ritmo sigue siendo regular, podemos identificar la actividad de las ondas P. Si las ondas P no son detectables en el paciente, podemos utilizar adenosina, hacer masaje del seno carotidio con maniobras de Valsalva que nos puede ayudar a identificar o a terminar la arritmia. Por ejemplo, la adenosina, el masaje carotidio, las maniobras vagales, que lo que hacen es bloquear el nodo auriculoventricular. Si la arritmia se termina, sabemos que es una arritmia por entrada a nivel del nodo, como ya lo vimos. Si no se termina, seguimos viendo la onda P. Entonces, en la onda P, ¿qué vamos a ver? Cómo está la frecuencia auricular, cómo está la morfología, cómo está la P con respecto al QRS y la relación que haya entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. En cuanto a la frecuencia auricular, se sabe que una taquicardia con una frecuencia auricular muy alta, mayor de 50, generalmente se debe a un flúter auricular o a una taquicardia auricular. Pues tenemos el flúter. Inicialmente no se alcanzan a ver las ondas de flúter, después de que se le hizo maniobras con maniobras vagales bajó la frecuencia y se pueden ver mejor las ondas de flúter. Miramos la morfología de la onda P, que es similar al ritmo sinusal. Estaríamos hablando de una taquicardia sinusal, una taquicardia sinusal inapropiada, una taquicardia sinoauricular o una taquicardia auricular. La diferencia entre taquicardia sinusal y taquicardia sinusal inapropiada, ¿cuál es? La frecuencia no, digamos, esperada para una taquicardia sinusal se saca de restarle a 220 la edad del paciente. Si la frecuencia está por encima de ese número, estaríamos hablando de una taquicardia sinusal inapropiada. Y básicamente hay que buscar una causa, pues como todas las taquicardias sinusales. Aquí está el ejemplo de la taquicardia sinusal, una otra entrada. Importante en la morfología de la onda P, si hay ondas P retrógradas. Las ondas P retrógradas que indican que hay una reentrada y que la aurícula se está despolarizando de abajo hacia arriba. Entonces las ondas P retrógradas pueden ser negativas en las derivaciones inferiores o darnos una imagen de pseudo R o R' en B1, como en este ejemplo. Y realmente lo que implican es eso, una reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Y lo otro importante con las taquicardias de complejo angosto es lo que se llama la medición del intervalo de la relación RP. Y estaríamos hablando de las taquicardias con RP corto, con RP largo, algo de esto. Entonces, ¿qué es el RP? Básicamente es la distancia que hay entre el inicio de la onda R y la onda P anormal o la onda P ectópica. Entonces, estamos hablando de una taquicardia con RP corto cuando la distancia es menos del 50% de la relación del RR normal, y un RP largo cuando la distancia es más del 50% del RR normal. Eso nos permite también ayudar a clasificar las taquicardias. Con RP corto, básicamente son las taquicardias por reentrada. Por ejemplo, acá la onda P está prácticamente pegada al complejo QRS, entonces el RP es corto. Para recordar que la taquicardia auricular por reentrada auriculoventricular puede ser ortodrómica cuando esto generalmente se asocia a una vía accesoria, pero sabemos que el impulso viene, hace baja por el nodo y se devuelve por la vía accesoria. En este caso puede crear un circuito y eso es lo que nos da la taquicardia con ondas anómalas. Lo mismo. Y con RP largo, básicamente, hay algunos tipos de taquicardia por reentrada típicas o por vías accesorias cuando la reentrada se hace al contrario. Esta es una forma de taquicardia por reentrada auriculoventricular, pero al contrario, normalmente el impulso baja por la vía rápida y se devuelve por la vía lenta. En este caso está haciendo lo contrario. Estamos hablando del nodo auriculoventricular. Entonces, para resumir, el intervalo RP lo clasificamos como RP corto, RP largo, RP corto.